en esta oportunidad. Ahora nos toca estudiar la segunda división de la parte escatológica de los eventos del fin, que es la caída de Babilonia. El mensaje se encuentra en los capítulos 17, comenzando con el verso 1, y se extiende hasta el capítulo 19, versículo 10. Allí tenemos lo que es el mensaje de la caída de Babilonia, la segunda división de la parte escatológica de los eventos del fin. Y vean cómo nos dice aquí en Apocalipsis 18:23 lo que está profetizado aquí. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Y al seguir estudiando en esta oportunidad vamos a descubrir que está hablando de Babilonia. Quiere decir que llegaría el tiempo en la historia cristiana que la lámpara, la luz de la palabra de Dios ya no iluminaría más. En Babilonia habría tinieblas espirituales, y esa voz de esposo de Cristo Jesús, el esposo de la iglesia cristiana, ya no se oiría más en las iglesias cristianas. Notas, ya el evangelio de Cristo ya no sería aquel evangelio eterno. Y sigue diciendo, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Nota que aquí el libro de Apocalipsis habla de un gran engaño y que todas las naciones son engañadas. Ahora, el libro de Apocalipsis predijo que miles serían engañados al entrar a la iglesia, las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia. Y tenemos datos históricos tanto en la Biblia como en los anales de la historia de lo que fue esa cultura pagana babilónica. Y ya la palabra de Dios profetizaba que las prácticas paganas que eran prominentes en esa cultura pagana se iban a infiltrar en el cristianismo al pasar el tiempo. Y al fin del tiempo miraríamos entonces que habría un gran engaño en el nombre de religión cristiana. Pero por otro lado, también en el capítulo 18, ahora versos 1 y 2, noten lo que se profetiza. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia. Quiere decir que por un lado, al acercarnos al fin del tiempo, predominarían las tinieblas espirituales, habría un grande engaño en el nombre de religión cristiana. Pero por otro lado, también la profecía bíblica nos habla de que Babilonia va a caer. Va a ser desenmascarado ese engaño en el nombre de religión cristiana que se está viendo hoy por hoy. Y por otro lado, entonces la verdad de Dios va a brillar, va a iluminar la verdad de Dios. Y muchas personas que ahora están siendo engañadas por esas doctrinas de Babilonia van a recibir el conocimiento de la verdad de Dios. Cuando en Apocalipsis habla de la caída de Babilonia, no se refiere a esa antigua ciudad que existió en el tiempo del profeta Daniel, que ahora las ruinas de esa ciudad están en lo que es el país de Irak, al sur de Bagdad. Ahora tú vas allí y descubres que es un lugar arqueológico. Están las ruinas de lo que fue esa antigua ciudad de Babilonia, que fue destruida por los medos y los persas en el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se menciona en Apocalipsis, ha caído Babilonia, no está hablando de esa antigua ciudad. Ya cuando Juan recibe esta visión, esa ciudad estaba en ruinas ya hacía más de 600 años. Por lo tanto, en el Apocalipsis, cuando se menciona Babilonia, no está hablando de esa antigua ciudad. De paso, la ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. En Génesis encontramos que llegó el punto cuando ya la humanidad se pervirtió tanto que sus pensamientos, dice la Biblia, eran de continuo al mal. Y Dios envió un diluvio, pero antes los advirtió por medio de Noé.
les predicó, pero la gente ya había cerrado su mente al Espíritu de Dios, que no escuchó. Y vino un diluvio, y después del diluvio, las generaciones que siguieron comenzaron a construir una grande torre justo en ese territorio donde estuvo la ciudad antigua de Babilonia. Dios había mandado que se esparcieran por diferentes partes del mundo, pero ellos quisieron hacer una grande ciudad. Entonces descendió Dios y confundió las lenguas de ellos. La Biblia no dice cuál idioma era el idioma que se hablaba en ese entonces, pero era un solo idioma. Y no se entienden y se esparcen por diferentes partes del mundo. Piensen ustedes que cuando todos hablaban un solo idioma, de repente se acerca uno a hablar con otro y le dice, "Excuse me, can you please help me? I'm looking for a hammer and I need also nails." Y el otro dice, ¿y qué está diciendo este? No le entiendo. Entonces este va a hablar con otro y le dice, óigame, ¿me puede ayudar, compadre? Yo necesito un serrucho por ahí. No tiene un serrucho. Ya ni es pan ni mayo. Y no se entienden. Y este otro va y le habla a otro y le dice, "Sviniti, skajite pajalsta." Y se queda viendo el otro. ¿Y qué dice este? Daiti miñé eto pajalsta. Y se queda, era ruso, ¿no? Y no le entienden. Y el otro llega y le dice, "Por favor, você pode me ajudar? Eu preciso un martelo y pregos." Y era un brasilero y se le queda viendo el otro, ¿y qué está diciendo este? Y se comienzan a esparcir por diferentes partes del mundo, se reagrupan con los que se pueden entender y se esparcen por diferentes partes del mundo. Y entonces la palabra Babilonia viene de ese vocablo Babel, de esa torre, que quiere decir confusión, porque Dios confundió las lenguas, y de ese vocablo viene la palabra Babilonia. Entonces el término Babilonia en el Apocalipsis representa confusión religiosa, y siempre que tú encuentras en el Apocalipsis la palabra Babilonia, ha caído Babilonia, o Babilonia ha engañado, o les ha dado a beber del vino de su fornicación, está hablando de la confusión religiosa que predomina al fin del tiempo. Ahora en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde comienza el mensaje de Babilonia, ahí se menciona la condenación de la gran ramera, así lo dice. Habla de una mujer, pero habla de una mujer prostituta. La identifica así el Apocalipsis. De paso, en algunos países le llaman remera a las camisetas. Y estando con un grupo de pastores en Paraguay, nos fuimos a un restaurante brasilero. Y este pastor quería traerse unas camisetas con el nombre del restaurante brasilero muy famoso que estaba ahí en Asunción, en Paraguay. Y este pastor le dice al mozo, por favor, dice, mientras comemos, tráigame una ramera. Y el hombre se le quedó bien. Es más, dice, tráigame dos, quiero llevarme 2 rameras conmigo. Alguien le dijo, no es ramera, es remera. Lo que tú quieres es camiseta. Pero aquí está hablando de una ramera, noten. Ahora, ¿qué es lo que simboliza una mujer en la profecía bíblica? En 2 de Corintios 11:2 dice el apóstol Pablo, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia cristiana, a los hermanos de Corinto, y les dice, yo los estoy preparando para presentarlos en matrimonio a ese esposo que es Cristo Jesús. Por lo tanto, en profecía bíblica, una mujer representa iglesia. Y en los versos 1 y 2 comienza así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y ya descubrimos en un estudio pasado de la profecía bíblica de Apocalipsis que las aguas en profecía bíblica simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones. Y si una mujer representa iglesia, entonces quiere decir que esta iglesia que se identifica con esta mujer ramera
es una iglesia que tiene influencia mundial porque se sienta, tiene influencia sobre grandes naciones, muchedumbres y pueblos, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los reyes de la tierra es un símbolo de líderes políticos, y embriagarse es ser engañado. Y el vino de la fornicación son las falsas doctrinas que Babilonia le está dando a beber a las naciones. Vamos a repasar esos simbolismos de Apocalipsis. Mujer, que dijimos que simboliza iglesia. Una mujer ramera, la iglesia falsa. Una mujer pura, como de Apocalipsis 12, que se habla de una mujer vestida del sol de pureza, la iglesia verdadera. Aguas, mares, representa gentes, muchedumbres, pueblos, reyes de la tierra, líderes políticos. Embriagarse, ser engañado. Y vino, falsas enseñanzas que Babilonia les está dando a beber, que está dando a las naciones, a las muchedumbres, pueblos. Ahora, en los versos 3 y 4 leemos lo siguiente: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia. Ya descubrimos también en un estudio pasado, o en estudios también, que conforme el libro de Daniel capítulo 7, verso 17, verso 23 también, nos dice que bestia en profecía bíblica simboliza nación, reino, imperio, un poder político. Y aquí vemos el símbolo de la mujer sentada en la bestia. Quiere decir que al fin del tiempo, esta iglesia que está simbolizada por Babilonia tendrá influencia sobre el gobierno, sobre el poder político. Habrá una alianza entre la iglesia y también el Estado, el sistema político. En Apocalipsis 13 descubrimos que se nos habla, en un estudio pasado ya vimos eso, de lo que sucedió en la historia de la unión de la iglesia y del Estado, pero ahí tanto el poder político como religioso estaba simbolizado solo con una bestia, porque en la historia descubrimos que ese sistema Roma papal fue un sistema político religioso, pero al fin del tiempo tendrá el poder y la fuerza religiosa y influencia política, pero no el poder mundial político, pero tendrá el apoyo entonces de las naciones, del sistema político. Por esa razón está sentado sobre la bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Aquí nos muestra un tipo de iglesia donde la religión se basa mayormente en lo suntuoso de los templos, en lo hermoso de los templos. Y yo he conocido personas, amados, que sienten que no han adorado a Dios en su plenitud si no van a un templo adornado, un templo hermosísimo. Pero sabes que lo que le da la santidad a un lugar no es del material de lo que está construido ese templo, es la presencia de Dios. Yo he estado en lugares como en el África. Recientemente estuve allá en Zambia, en Zimbabue también, en Botsuana, en el sur de África. Y allá hay lugares donde la gente adora debajo de un árbol. Encuentras 300, 400 personas adorando allí porque no tienen un templo. Pero si ellos adoran, conforme Jesús dijo en Juan capítulo 4, se adoran en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios con ellos, porque han dedicado ese lugar para servicio y adoración a Dios. Ahora, mis amados, si en este lugar, y de paso te digo, a Dios le debemos de ofrecer lo mejor que podamos, y si esto es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios aquí en este lugar donde vivimos, y adoramos en espíritu y en verdad, pues aquí está la presencia de Dios con nosotros. Porque lo que le da la santidad al lugar, repito, no es de lo que está hecho el lugar, ni el material del lugar, sino es la presencia de Dios que está allí. Luego sigue diciendo, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Por lo tanto, en visión Juan ve que tiene una copa en su mano, y en esa copa ahí están las falsas doctrinas que le está dando a beber a las naciones, a las muchedumbres, a los pueblos.
Ahora, la copa de vino, ahí vemos en esa copa los engaños satánicos acerca de las Escrituras. Al principio, el cristianismo estaba fundado totalmente en las Escrituras. Tú ves la historia de la iglesia cristiana comenzando desde el primer siglo, cuando se establece la iglesia cristiana con ese crecimiento explosivo después del día de Pentecostés, y la iglesia basaba toda su experiencia cristiana en lo que la Biblia dice. Pero el apóstol Pablo ya había profetizado que con el tiempo eso iba a cambiar. Vean 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya estaba profetizando el apóstol Pablo que llegaría el tiempo en la historia cuando iban a apartar el oído de la Biblia, de la palabra de Dios, y se iban a volver a las fábulas, a las tradiciones de hombres, a las doctrinas de hombres. Y vimos en estudios pasados que así sucedió, comenzando en el IV siglo con ese emperador romano Constantino, que hizo una mezcla de una religión cristiano-pagana, y de ahí en lo adelante vemos cómo entraron tradiciones en la iglesia y fue habiendo cambios dramáticos en la historia. En el libro titulado Creencia Católica, página 45, leemos lo siguiente: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos la tradición es para nosotros más clara y segura. Por lo tanto, Roma dice que si hay que escoger entre la Biblia y entre la tradición, mejor escogen la tradición y dejan por un lado la Biblia. Pero mira lo que dijo Jesús en Marcos 7, versos 7 y 8. Y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis las tradiciones de los hombres. Cuando tú no sabes que estás siguiendo tradiciones de hombres, Dios no te lo toma en cuenta. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, ellos no tuvieron el conocimiento bíblico que tú y yo tenemos, y Dios no les toma en cuenta eso. Pero tú y yo, que sabemos lo que dice la Biblia, si insistimos en quedarnos en tradiciones simplemente porque así nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, entonces Jesús dice que en vano lo estamos honrando, siguiendo como mandamientos tradiciones de hombres. Yo no sé tú, mi amado, que nos estás sintonizando en esta oportunidad, si has estado siguiendo tradiciones de hombres y no lo que la Biblia dice, pero Jesús dice que en vano le honramos al seguir tradiciones de hombres. En Juan 17:17 dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y está hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la verdad de Dios. Está para ti, está para mí. En la copa de vino también encontramos el engaño de Satanás en cuanto a la salvación. Y la historia nos muestra que el sistema de Babilonia era el de confiar en las obras humanas para sentirse aceptados por sus deidades. Y esas doctrinas falsas de esa cultura pagana se iban a infiltrar en el cristianismo. Y ellos, mis amados, creían que tenían que hacer grandes obras humanas para impresionar a sus deidades paganas. Tenían muchas de ellas. Entre ellas la mayor era el dios Baal Marduk, y sentían que lo tenían que impresionar. Por eso cuando tú lees en el libro de Daniel, cuando Dios le habla a ese rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era un rey pagano, y Dios le habla por medio de un sueño, y después por medio de Daniel Dios le revela ese sueño, y Dios le dice por medio de Daniel que todo lo que ese rey tiene, su reino y todo lo que domina, es porque el Dios del cielo se lo ha dado. Y él entendió eso, pero con todo regresaba a las ideas paganas que él tenía, porque después lo encontramos hablando y diciendo en el capítulo 4, por ejemplo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi nombre. Porque esa era la mentalidad que existía, y eso se iba a infiltrar en el cristianismo. Y descubrimos que al pasar el tiempo entran las
penitencias, entran las indulgencias cuando la gente tenía que pagar para recibir el perdón de Dios, cuando la Biblia no nos dice eso. Mira lo que dice Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo somos justificados por Dios por gracia, por ese sacrificio de Cristo, porque Él nos redimió del pecado ahí en la cruz del Calvario. Incluso en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, es un regalo, y eso es por la fe, es la parte nuestra, decir: Señor, yo no merezco la salvación que tú me has dado, no merezco tu amor, tu misericordia, pero Padre, yo acepto esa misericordia que me has dado, acepto el sacrificio de Jesús en favor mío en la cruz del Calvario. Eso es fe, aceptar lo que Dios dice, y entonces Dios nos lo da como un regalo, y dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras humanas. Tú y yo no impresionamos a Dios, nuestras obras no nos salvan, somos salvos por gracia, al creerlo, al aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz. También en esa copa de vino vemos los engaños satánicos en cuanto a la intercesión. Y según Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia es clara que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y se le llama Jesucristo hombre porque cuando resucitó, aunque resucitó con un cuerpo glorificado, pero ascendió al cielo en forma humana. Por eso cuando se les apareció a los discípulos, lo tocaron y era cuerpo humano pero glorificado, y Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, es nuestro mediador. Pero, mis amados, en la cultura babilónica, el sistema babilónico enseñaba que sus sacerdotes intercedían por el pueblo ante sus deidades. Se les enseñaba que ellos no podían ir directo a Baal Marduk, tenían que ir con sus sacerdotes, y esos sacerdotes entonces oraban a las otras deidades para que ellas los recomendaran finalmente a Dios, al Dios Baal Marduk. Y vemos que en la historia, en el cristianismo, esa mentalidad se infiltró. Incluso cuando vamos a los mandamientos, el segundo mandamiento dice claramente en Éxodo 20, versículos 4 y 5: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mandamiento es claro, que no tenemos que ir a Dios por medio de imágenes, ni inclinarnos a imágenes, ni adorarlas. Pero ¿qué pasa? Ya descubrimos que para el tiempo de Constantino, ese emperador, comenzó a introducir imágenes en el culto. Y de ahí en lo adelante vemos que eso va progresivamente aumentando, y más imágenes en el culto. Se les enseñó a la gente que tenían que rezarle a esas imágenes, también que para acercarse a Dios hay que ir ante un sacerdote, un ser humano que nos absuelve de los pecados, cuando la Biblia nos dice claramente que tenemos un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esa misma copa de vino está el engaño satánico respecto al sábado, al día del Señor. Y sabes que para el tiempo de Daniel y del profeta Ezequiel, el pueblo de Dios, los judíos, estaban exiliados en Babilonia. Parte del pueblo quedó en Jerusalén, en Israel, pero muchos de ellos fueron llevados a Babilonia, como Daniel y también Ezequiel. Y Dios le da una visión al profeta Ezequiel de lo que estaba sucediendo en el templo en Jerusalén mientras ellos estaban exiliados en Babilonia. Ahí en Ezequiel capítulo 8, verso 16 dice así: y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Eran hombres del pueblo de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento
del sol. ¿Qué estaban haciendo ellos? En el templo de Dios, pero practicando una ceremonia pagana que ahora habían asimilado de ese pueblo pagano babilónico que los había conquistado a ellos. Los babilónicos, como otras culturas más, adoraban al dios sol y lo hacían en el primer día de la semana. Por esa razón, en muchos idiomas, por ejemplo en inglés, el domingo, que es el primer día de la semana, ¿cómo se llama? Sunday. En latín, Dei Solis, que quiere decir día del sol, porque era el día cuando los paganos adoraban al sol. Y noten cómo esa cultura babilónica había hecho influencia en el pueblo de Dios, al punto que cuando Ezequiel y Daniel están en Babilonia exiliados, Dios le muestra esa visión a Ezequiel de cómo el pueblo ahora estaba practicando esta ceremonia pagana en el mismo templo de Dios. Y en Daniel 7:25 dice así: pensará en mudar los tiempos y la ley. Cuando tú lees el capítulo 7 de Daniel, descubres que está hablando del surgimiento y la caída de los imperios, de bestias que van saliendo del mar, los imperios que irían surgiendo en la historia. Y cuando llega al capítulo 25 aquí, está hablando del quinto poder en la historia, de Roma papal, y dice que iba a pensar en mudar los tiempos y la ley, o sea, el mandamiento que tiene que ver con periodo de tiempo. En el libro Canon y Tradición, página 263, leemos lo siguiente: la autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Y Roma reconoce que en la Biblia no hay autorización para cambiar el día del reposo del sábado al domingo o a cualquier otro día. Pero Roma dice, como tenemos poder sobre la Biblia, podemos cambiarlo nosotros. Al observar el sábado, mis amados, reconocemos a Dios como el creador de todas las cosas. Es básicamente la razón por lo que Dios dejó la observancia del sábado en la misma creación y después lo incluyó, cuando se dieron los mandamientos en una forma escrita, lo incluyó en el cuarto mandamiento. Nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. En la revista US News and World Report, una revista que da noticias mundiales, es una revista muy reconocida alrededor del mundo. En noviembre 4 de 1996, como resultado de la visita, en base a la visita de Juan Pablo, que todavía vivía en ese entonces, salió este artículo cuando vino aquí a Estados Unidos. Decía: ¿creó Dios al hombre a su imagen, como la Biblia dice, o los humanos evolucionaron de los animales, como Darwin enseñó en su teoría casi 150 años atrás? Según el Papa Juan Pablo II, la evolución puede ser una mejor explicación. Y ves tú que de ahí en lo adelante se comienza a hablar más abiertamente de la evolución en los círculos religiosos. En la revista Time, también de ese tiempo, decía este artículo: la forma de pensar del Vaticano evoluciona. Ese era el encabezado. Y luego decía: esta afirmación es poco posible que influya en las escuelas católicas, donde la evolución se ha estado enseñando desde 1950. Verdaderamente, leer toda la Biblia en una forma literal no ha sido una práctica dominante entre los católicos durante la mayor parte del siglo XX. Gente se preguntaba: ¿esto irá a afectar las iglesias católicas? Y el artículo decía: pues no va a afectar, porque ya desde hace décadas se está enseñando eso en las escuelas, como la evolución. En esa misma revista decía, en su mensaje a una reunión de la Academia Pontificia de Ciencia que estaba considerando el tema del origen de la vida: la declaración de Juan Pablo refleja la aceptación de la iglesia de la evolución. Y ya de ahí en lo adelante, como digo, se comenzó a hablar más abiertamente de la posibilidad de que hayamos nosotros venido de la evolución y no como la Biblia enseña, que Dios creó todas las cosas en el principio. Pedro Stravinsky, editor de la Enciclopedia Católica de 1991, él escribió y dijo: nosotros no debemos interpretar el Génesis literalmente, pero si tú le quitas al Génesis lo literal, comienza el primer capítulo hablando de que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde dejas al Dios creador de todas las cosas?
Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y Dios en el Apocalipsis nos sigue repitiendo en diferentes formas y lugares que Él es el creador de todas las cosas. Pero si tú le quitas lo literal a la creación, ¿dónde queda ese Dios creador de todas las cosas? En Ezequiel 20:20 Dios dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así como el domingo, dijimos en un estudio pasado, es la marca de la bestia, es una marca. Ahora, aquí Dios nos dice que el sábado es una señal que Él tiene, un sello que tiene para su pueblo. El verso 5 de Apocalipsis 17 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Qué interesante, se le llama Babilonia, pero dice que es madre, o sea, tiene hijas. Y sabes que tradicionalmente a la Iglesia Católica se le ha llamado la Madre Iglesia, históricamente. Y mira lo que escribió el reverendo católico Juan O'Brien en el libro titulado La Fe de Millones, página 421 y 422. Siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, no es curioso que no católicos, los que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo y no el sábado. Sí, por supuesto es inconsistente, pero el cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Ellos continúan observando esta costumbre, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto específico en la Biblia. Esta observancia permanece como un recordativo de la Madre Iglesia, de donde sectas no católicas se apartaron. Al igual que un niño que se va de su casa, pero se lleva con él en su bolsillo una foto de su mamá o un prendedor de ella como recuerdo. Y tú que me estás viendo en esta oportunidad desde tu hogar, ¿a quién le está hablando este reverendo? Le está hablando a la gente que se dice cristiana alrededor del mundo, que se dice protestante, porque protesta históricamente porque Roma hizo cambios. Pero el reverendo dice: al guardar el domingo es un recuerdo de esa madre iglesia de donde salieron. No sé si te has preguntado tú por qué tú guardas el domingo. En la Biblia no está la observancia del domingo como día de adoración. También en esa copa de vino está el engaño satánico respecto a la muerte. En ese tiempo de Ezequiel, Dios le mostró otra cosa. En Ezequiel 8:14: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando ¿a quién? A Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? Tamuz era otra deidad pagana que tenían los babilónicos. Y ya esta práctica pagana también se había infiltrado en el pueblo de Dios. Tamuz era el dios de la vegetación. Entre junio y julio hacían unas grandes celebraciones y también le llamaban el dios de la inmortalidad. Se entendía que era un dios de la inmortalidad, Tamuz. No se menciona en otra parte en la Biblia, pero hay muchos datos históricos de esa práctica pagana. Y en el templo de Dios, estas mujeres estaban participando de esa práctica. Y esa falsa doctrina pagana se iba a infiltrar también en el cristianismo. En este libro Watchman de abril de 1940 salió este artículo: la doctrina pagana de la inmortalidad del alma se infiltró en la iglesia en los primeros siglos. Después de Constantino en lo adelante, vemos que se comienza a hablar de la inmortalidad del alma, que la persona muere, pero que no muere, que anda vagando su alma. Cuando
En un estudio pasado descubrimos lo que la Biblia dice acerca de eso. Comienza la misa a los muertos, que la gente paga dinero a la iglesia para que recen por su familiar que murió, para que pueda salir del purgatorio, pueda ir a la gloria, cuando en la Biblia no hay tal cosa como purgatorio. En Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos, ¿cuánto saben? Nada saben. Alguien dijo: no hay que cuidarse de los muertos, hay que cuidarse de los vivos, porque los vivos sí son los que te pueden hacer daño, los muertos nada saben. Incluso en la Biblia tú encuentras alrededor de 1600 veces que se hace mención del alma, y siempre en contexto mortal. Por otro lado, mínimo 53 veces o más encuentras que se menciona la muerte, y siempre como un sueño, que están durmiendo, que no saben nada. Jesús habló de eso cuando en la muerte de su amigo Lázaro. Él mencionó eso, que Lázaro estaba durmiendo. Tú lo lees en Juan capítulo 11. Dijo: pero voy a irlo a despertar. Y hablaba de la muerte porque Lázaro había muerto. Ya vimos las profecías que se mencionaba que por un largo periodo de tiempo, 1260 años, Roma iba a ser un poder perseguidor. La Inquisición, por ejemplo, la Edad Media, todo ese periodo. Y aquí Dios le muestra en visión a Juan cómo estaba embriagada, o sea, se había saciado, había perseguido al pueblo de Dios. Y el ángel me dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué simbolismos hay allí? Vamos a ver. En el verso 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí hay varios simbolismos en este versículo 8 de Apocalipsis 17. Vamos a analizarlo rapidito. Vamos a ver esos simbolismos. Para comenzar, la bestia que era y no es y será. ¿Por qué razón era y no es y será? Si la bestia era y no es y será. Si vemos históricamente, descubrimos que Roma papal reinó como poder político religioso del 538 hasta el año 1798, y en ese sentido tuvo poder. Y no es, porque descubrimos que el 15 de febrero de 1798 Berthier, el general de Napoleón, entró a Roma y se lo llevó exiliado al Papa Pío VI y estableció un poder secular, y no tuvo poder político hasta después del año 1929. En ese sentido era y no será después. Era, pero después del 1798, y no es, pero luego dice y será, porque descubrimos que con el tratado con Mussolini del año 1929 en adelante recobró poder político y se estableció el Estado del Vaticano. Y luego sigue diciendo en los versos 9 y 10: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Aquí también vemos varios simbolismos en estos versículos. Vamos a analizarlos brevemente. Para comenzar, se habla de las 7 cabezas, que son 7 montes. Y yo he estado en Roma y hay gente que dice, está hablando de las montañas, las colinas que quedan alrededor de Roma. Y es cierto, hay 7 colinas. Pero la profecía dice también que esas montañas también son 7 reyes. O sea, esas cabezas son 7 montañas y también son 7 reyes. Pues hay gente que trata de acomodarlo y dice, esos 7 reyes pues son los últimos 7 papas, 6, y este que está es el último. Eso decían en el tiempo de Juan Pablo. Juan Pablo murió, ahora está Benedicto XVI y ya le han ajustado esa aplicación. Pero hay una cosa interesante. Aquí está hablando en terminología profética. En profecía bíblica, monte simboliza reino. Tú vas a Jeremías, vas al libro de Daniel y descubres que monte representa reino. Entonces esas cabezas son 7 montes, pero también son 7 reyes.
Y en la Biblia, reino y rey son sinónimos. Por lo tanto, aquí está hablando de 7 imperios en la historia. Y si los vemos en el contexto como Dios los presenta, comenzando desde el libro de Daniel, la caída y el surgimiento y caída de los imperios, descubrimos algo interesante. Dice que son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Entonces, en ese contexto vemos que en Daniel se presenta a Babilonia por medio del símbolo del león, el primer imperio. Segundo, Medo-Persia por medio del oso. Luego viene Grecia por medio del leopardo. Luego Roma pagana hasta el año 476 de nuestra era por medio de esa bestia espantosa de hierro. Los 10 cuernos, el símbolo de la división del imperio romano en las naciones europeas. Pero también dice que 5 ya son caídos. El quinto fue Roma papal, que surgió en el año 538 hasta el año 1798 de nuestra era. Y al llegar al fin del tiempo, entonces estos 5 ya serían caídos. Y en la Biblia, cuando habla del fin del tiempo, nos habla de las profecías de Daniel cuando se cumplieran, que nos llevaba hasta el año 1844 en lo adelante. Para entonces, estos 5 ya serían caídos. El sexto descubrimos que fue el comunismo ateísta, que surgió con la Revolución Francesa y se fue hasta el año 1991 con la caída de la Unión Soviética, aunque la profecía dice que todavía es, pero ya no en la fuerza como lo fue en el pasado. Quedan residuos del comunismo, pero no con la misma ideología. Pero el séptimo dice que no ha venido y cuando venga va a durar breve tiempo. ¿Por qué razón? Descubrimos que ese quinto poder es Estados Unidos de América. Y cuando tome la fuerza mundial que ya estamos viendo que tiene, y ya haya esa alianza entre la iglesia con la iglesia, entonces va a durar breve tiempo, porque la profecía nos muestra que Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Luego el verso 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí hay un juego de palabras, porque esa bestia que era y no es y sería, descubrimos que fue el quinto poder en la historia Roma papal, por lo tanto ya estaba caído, pero dice que son 7, pero habría un octavo, se le menciona como un octavo, porque al fin del tiempo cobraría poder otra vez, pero simplemente sigue siendo, dice, de entre los 7, porque no es otro poder diferente, simplemente un poder que existió en la historia, perdió el poder, pero al fin del tiempo cobraría el poder y por eso se le menciona como un octavo, pero dice es de entre los 7. Luego en los versos 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. Hay quienes han querido aplicar esta profecía de esos 10 reyes a las naciones europeas, la división del imperio romano, pero eso sucedió en el año 476, pero dice que estos reyes todavía no han tomado poder, por lo tanto recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia al fin del tiempo. Simplemente es un simbolismo de los líderes políticos, de los gobiernos que harán alianza también, como Estados Unidos lo hará, para darle ese apoyo a ese poder que en el pasado tuvo influencia mundial. Y luego dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora, ¿cómo es que líderes políticos o líderes religiosos puedan pelear en contra de Cristo Jesús? Hay un dato interesante en la Biblia de cuando hubo una persecución en Jerusalén después de que mataron a un joven cristiano, Esteban, apedreado. Huyeron a Damasco muchos cristianos, sin duda otros huyeron a otros lugares. Y un hombre llamado Saulo de Tarso, que quería deshacer al cristianismo, pidió cartas de apoyo de los sacerdotes de Jerusalén para ir a perseguir a esos cristianos. Y noten lo que la Biblia dice en Hechos 9, 3 al 6. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora nota, Jesús hablando de lo que va a suceder cuando Él venga en gloria al fin del tiempo y lo que les dirá a los que han maltratado al pueblo de Dios. Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y como maltrataron al pueblo de Dios, pues también Jesús dice, a mí me maltrataron, y en ese sentido es que están peleando al fin del tiempo en contra del Cordero, pero la profecía dice que el Cordero los ¿qué? Los vencerá, o sea, el pueblo de Dios va a tener la victoria en el nombre de Cristo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Notas? El Cordero, en el nombre de Cristo, la iglesia de Cristo va a tener la victoria, y gracias a Dios que el Señor nos ha llamado. Yo no sé dónde estaría yo ahora si el Señor no me hubiese llamado, y somos elegidos. Dios está llamando a todo mundo, simplemente que muchos no están respondiendo a su llamado. Pero cuando tú respondes, el Señor te elige para la vida eterna, y también dice que son fieles. Por la gracia de Dios, Dios te da el poder cuando tú te entregas a Cristo para que puedas vivir una vida victoriosa hasta el fin. Y en el capítulo 18... termina el capítulo 17, habla de la caída de Babilonia, dice ahí el verso 1 y 2, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia. Quiere decir, mis amados, que Babilonia, esa confusión religiosa, no va a triunfar, va a caer. Mucha gente, mis amados, va a aceptar el llamado de Dios. Mira cómo Dios está llamando. En el verso 4 dice Dios, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿Salid de dónde? De Babilonia, de la confusión religiosa. Y nota que Dios dice, ¿cómo? Pueblo mío. Quiere decir que en las iglesias, en la confusión religiosa que hay ahora, Dios tiene gente sincera, que Dios le llama pueblo, y no les dice quédense allí, dice salid de ella. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a conocer la verdad de Dios y te quedas en la confusión religiosa, ya participas de esos pecados, y las plagas que van a caer al fin del tiempo caerán sobre aquellos que supieron que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios y igual lo hicieron. Y luego en Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Es el Espíritu Santo quien está llamando, pero está usando a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia, tú y yo. Y está diciendo ven. Y luego noten, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo para decirme a mí ven, si no, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Nuestra responsabilidad no es de cambiar vidas, transformar corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad, la tuya, es de decirle a la gente ven. Y el que quiera puede tomar del agua de la vida de gratis, la salvación. Pero al fin de cuentas la gente tiene que querer. Dios no va a forzar la voluntad de ellos. Tú no puedes forzar la voluntad de nadie. Tú a fin de cuentas tienes que querer. Y luego nota, en el verso 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. El Apocalipsis predice un colapso en las economías mundiales. Tú lees allí y está hablando de la economía. Qué interesante, al fin del tiempo el Apocalipsis predice un colapso en las economías mundiales, y es algo que en el pasado no lo hubiésemos creído, pero con lo que se está viviendo, mis amados, no es de dudarse que pueda haber un colapso completo en las economías mundiales. Por lo tanto, si tú has estado dependiendo de inversiones y cosas como esas, que no hay nada de malo en hacerlas, ahí no está la verdadera confianza y seguridad en tu vida. Tu confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús y no en las cosas materiales.
Termina el capítulo 18 hablando de lamentaciones de aquellos que confiaron en Babilonia, pero ahora en el capítulo 19, versos 1 y 2 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ya ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí en el capítulo 19 Dios le muestra a Juan una escena de cuando ya el pueblo de Dios está en el cielo y el pueblo de Dios va a estar alabando a Dios, uniéndose a las huestes angelicales y diciendo: nuestro Señor ha vengado la sangre de su pueblo. Y los versos 7 y 8 dicen: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, mis amados, ya vienen las bodas del Cordero. Y Dios quiere que nos vistamos de ese lino fino, que es la justicia de Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal, nos entregamos a Él por medio del bautismo. Dios nos justifica, nos cubre con su manto de justicia. Si tú has estado aquí noche tras noche, tú has estado también escuchando allá donde estás, eso no te salva, te da conocimiento. Toca tu corazón el Espíritu de Dios, pero a fin de cuentas lo que te va a salvar es entregar tu vida a Cristo Jesús. Y muchos ya han hecho decisiones y por la gracia de Dios esperamos que podamos ya pronto comenzar a tener ceremonias bautismales para aquellos que están aceptando a Jesús, que están recibiendo esa justicia de Cristo. Luego el verso 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Sí, mis amados, Dios está llamando y son bienaventurados, privilegiados. Yo no sé si tú estás tan ocupado en la vida que no estás escuchando el llamado de Dios, pero Él te está llamando para que tú vengas y seas parte en ese gran día de las bodas del Cordero. Y el verso 10, cerrando el mensaje, dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante. Juan quiere adorar al ángel, está tan anonadado con esas visiones como lo había hecho en otra ocasión, y quiere adorar al ángel que le está dando esas revelaciones. Y quiso adorarlo, pero el ángel le dijo: mira, adora a Dios. Y enseguida le dijo: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que los ángeles no aceptan adoración de los seres humanos. Son seres creados también por Dios. Enseguida le dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que al fin del tiempo se hará evidente el espíritu de profecía en el pueblo de Dios. Y en Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Notan la profecía al fin del tiempo? El espíritu de profecía, ese don, sirve en la iglesia no para reemplazar la Biblia, sino para llevarnos a obedecer lo que está en la Biblia, guiarnos al camino verdadero, llevarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el propósito del don profético en la iglesia de Dios. Y dijo el ángel: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo no sé si tú vas a ser bienaventurado o si vas a perder esa grande bendición cuando Cristo venga. Yo solo sé que Dios te está llamando, te quiere elegir para la eternidad, y si tú le rindes tu voluntad, ya está la promesa que también nosotros somos vencedores, somos llamados, elegidos, y vamos a ser victoriosos en el nombre de Cristo. Cuando tú entiendes eso, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Tú sabes que en este conflicto entre el bien y el mal, ya está profetizado que el bien va a triunfar.
se muestra al pueblo de Dios ya habiendo ganado la victoria. Y Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo. Te está llamando ahora, a ti también que nos estás sintonizando en esta oportunidad. Yo no sé si tú vas a aceptar ese llamado. Eso está entre tú y Dios. Mi responsabilidad es solamente decirte: ven, aceptar a Jesús, entregarle tu vida a Cristo, invitarte a hacer eso. Pero de ahí para allá está entre tú y el Señor Jesús. Y yo quiero orar por ti que me estás sintonizando en esta oportunidad. Déjame orar por ti, por tu familia. Padre celestial, oro por aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares. Oh Padre, da una bendición, que ese llamado de tu Espíritu llegue hasta esos hogares, que puedan responder y acepten a Jesús, entreguen sus vidas a Cristo y sean parte de las bodas del Cordero, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y esperamos que sintonices nuestra próxima programación.